Impactante. Eres parte de la única generación que puede cumplir Mateo 24. Si esa frase te provoca inquietud, quédate conmigo. En los próximos minutos vamos a recorrer un texto de Jesús, 7 señales que él pronunció en el Monte de los Olivos, y la evidencia contemporánea que hace que hoy, por primera vez en la historia, esa agrupación de signos sea verificable de forma simultánea. No es sensacionalismo, es un intento serio de leer la Escritura con honestidad y mirar los hechos del mundo con responsabilidad. Llegar a esta conclusión exige 2 cosas. Primero, respetar el contexto literario del discurso de Jesús en Mateo 24. Segundo, usar lo que la historia y las ciencias ponen delante de nosotros como datos, no como sustituto de la interpretación bíblica. Jesús habló a sus discípulos en un escenario concreto, las piedras del templo, la expectación mesiánica y la pregunta urgente de sus seguidores: ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Mateo conserva esa conversación como un bloque unitario, donde las señales aparecen agrupadas, no aisladas como curiosidades dispersas. Nuestro método será ese mismo: leer las cláusulas tal como aparecen, atender al matiz léxico cuando sea relevante y después contrastar la declaración de Jesús con la realidad verificable de nuestro tiempo. Antes de avanzar, una precisión terminológica que será útil cuando en el texto original encontramos palabras como akouo, seismoi, loimos o basileiai. Hablaremos de ellas como aproximaciones. Transliterar el griego ayuda a captar matices que una traducción puede suavizar, pero no sustituye un estudio exegético completo. Dicho esto, voy a mostrar por qué cada una de las 7 señales que Jesús menciona tiene hoy correspondencia en los hechos conocidos por instituciones como CIPRI, USGS, WWFP, OMS o proyectos misioneros contemporáneos, siempre con la cautela de no transformar correlación en certeza absoluta sobre cronologías o calendarios. Si este mensaje te está hablando ahora, te invito a comentar abajo cuál de las 7 señales te impacta más. Ese intercambio nos ayuda a mantener este tema en comunidad. La profecía no es espectáculo, es llamado a la conversión y a la vigilancia. 1. Habrá guerras y rumores de guerras. La primera señal no es simplemente que existan conflictos, eso sería una banalidad histórica, sino la forma en que la humanidad recibe y transmite noticias de guerra. El verbo griego akouo tiene en este pasaje una dimensión particular: no solo oír, sino recibir reportes de manera continua. En el mundo antiguo las noticias viajaban con lentitud. En el siglo XXI, si tienes un smartphone, recibes reportes en tiempo real: fotos, vídeos, mapas, declaraciones oficiales y análisis contradictorios en cuestión de minutos. Esa diferencia de ritmo convierte cualquier conflicto en una señal que trasciende fronteras casi instantáneamente. Hoy conviene mirar los datos. En 2024 hubo decenas de conflictos activos en distintos grados de intensidad: conflictos locales, guerras interestatales, insurgencias prolongadas, y organizaciones como CIPRI documentan un gasto militar global que se mantiene en cifras extraordinarias, mientras que la propia arquitectura de seguridad internacional muestra realineamientos y tensiones crecientes entre grandes actores. No se trata de decir que, si hay guerras, el fin está cerca, como fórmula automática. Se trata de ver que Jesús no describió una anécdota, describió un fenómeno que, por su naturaleza y por la velocidad de transmisión en nuestra era, adquiere un alcance diferente al de otras épocas. Cuando los conflictos se vuelven omnipresentes en los canales por los cuales la mayoría de gente recibe su realidad, la condición profética que Jesús pronunció cobra un matiz nuevo. La humanidad entera está informada de la violencia de forma casi inmediata, y eso altera la percepción y la respuesta colectiva. Minigancho. Si creías que las guerras siempre fueron igual, espera a la siguiente señal. El texto conecta este fenómeno de información con otras realidades que juntas perfilan un cuadro mayor. 2. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. En el griego encontramos distintas palabras que el evangelista usa con intención. Por un lado, hay referencias a etnos, grupos étnicos o pueblos, y por otro, a basileiai,
formas de poder político y reinos. No es una mera redundancia. Jesús articula tensiones tanto entre pueblos como entre estructuras de poder. En términos contemporáneos, esto puede traducirse como conflictos étnicos, rivalidades regionales y choques entre bloques geopolíticos. En las últimas décadas hemos visto transformación en la arquitectura de alianzas, rearticulaciones en la región Indo-Pacífico, tensiones renovadas entre potencias europeas y orientales, despliegues de proyección militar en diversos frentes y conflictos intranacionales que desbordan fronteras. El hecho de que las rivalidades se manifiesten simultáneamente en distintas latitudes es algo que Mateo parece prever. No busco aquí convertir cada acontecimiento político en una señal. Lo que sostiene la lectura profética es la concurrencia de estas formas de conflicto, de la polarización en bloques y de las dinámicas étnico-nacionales que generan inestabilidad extendida. Desde la perspectiva pastoral, lo importante es que estas tensiones generan desplazamientos masivos, crisis humanitarias y fracturas sociales que exigen respuesta cristiana, oración, acción misericordiosa y testimonio coherente. La interpretación responsable evita caer en narrativas conspirativas o en discursos que fomenten odio hacia pueblos enteros. Señalar la presencia de naciones contra naciones no es criminalizar a nadie, sino reconocer una realidad que trae sufrimiento y que interpela a la comunidad de fe. Minigancho. Si estos enfrentamientos te parecen lejanos, la siguiente señal te traerá algo más cercano y tangible. La tierra misma se estremece. 3. Habrá terremotos en diversos lugares. Seismoi kata topous. El término seismoi aparece en plural y con una fórmula que sugiere dispersión. En diferentes lugares o por diversos lugares. No hay aquí una promesa de que ciertos epicentros ritualizados sufrirán siempre lo mismo. Más bien, hay un énfasis en la multiplicidad y la dispersión geográfica. En el último lustro hemos visto sismos cuyo impacto mediático fue masivo, eventos en Turquía y Siria, movimientos sísmicos significativos en el norte de África y una oleada de temblores en zonas que durante décadas no estuvieron en los titulares. La Agencia Geológica de Estados Unidos, USGS, y otras instituciones han documentado tanto la actividad sísmica como el aumento en la cobertura mediática y el efecto acumulativo que tienen estos eventos en la conciencia pública. Es crucial entender dos cosas. Primero, la sismicidad es una realidad geológica que responde a placas tectónicas y a procesos naturales. Segundo, en términos de señal profética, lo relevante no es la causa técnica, sino la experiencia humana. Terremotos ocurren en diversos lugares y producen un efecto global de vulnerabilidad y pregunta existencial. Además, el cambio tecnológico amplifica el impacto. Imágenes en directo, mapas de daños y datos humanitarios llegan en tiempo real. Así, la percepción de que la Tierra está temblando en muchos lugares se convierte en un dato existencial compartido. Minigancho. Si te parece que todo esto ya es mucho, espera a la siguiente señal. El hambre se extiende con causas que se entrelazan con guerra y clima. 4. Habrá hambres. El vocablo griego aquí y la construcción del discurso insisten en sufrimiento alimentario en varias regiones. La inseguridad alimentaria hoy es un fenómeno complejo. No siempre se debe a una sola causa. Guerra, clima extremo, crisis económicas, problemas en la cadena de suministro y pérdida de fertilidad del suelo interactúan para crear una realidad en la que millones se encuentran con acceso limitado a comida suficiente y nutritiva. El Programa Mundial de Alimentos, WFP y la FAO han alertado en repetidas ocasiones sobre aumentos en la población en riesgo de inseguridad alimentaria aguda y sobre cómo conflictos prolongados y el cambio climático actúan como multiplicadores del hambre. Desde la lente profética, la palabra hambres no se reduce a una cifra estadística, señala sufrimiento humano profundo, familias desplazadas, niños en riesgo de desnutrición y comunidades enteras que ven comprometida su subsistencia. Cuando combinamos esta señal con las otras, guerras que destruyen medios de producción y mercados, terremotos que dejan a comunidades sin infraestructura y la crisis climática que altera cosechas, entendemos por qué el maestro habló de hambres
como parte de un cuadro más amplio. Minigancho. Las hambrunas no suelen presentarse solas, suelen venir acompañadas de enfermedades. Y eso nos lleva a la siguiente señal. 5. Pestilencias, loimos. Aquí la palabra griega sugiere plagas o epidemias en un sentido amplio. En las últimas 2 décadas el mundo ha experimentado una concatenación de emergencias sanitarias, la pandemia de COVID-19, brotes de ébola, reapariciones o mutaciones de gripes aviares como H5N1 y la amenaza creciente de resistencia antimicrobiana. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha señalado la emergencia de enfermedades zoonóticas y la necesidad de sistemas de salud resilientes. Además, la globalización, la urbanización acelerada y la pérdida de hábitats naturales incrementan las posibilidades de que virus y bacterias salten entre especies o se propaguen con rapidez. Pero conviene precisar, no todo brote es una señal per se y la interpretación profética no consiste en catalogar cada enfermedad como un indicador del fin. Lo decisivo es la convergencia. Cuando las pestilencias aparecen en un contexto donde las demás señales, guerras que dificultan la respuesta humanitaria, hambre que debilita poblaciones, terremotos que colapsan servicios, se hacen simultáneas, la fragilidad humana se revela de forma sistémica. Además, la capacidad informativa de nuestra era hace que cualquier alerta sanitaria se convierta en una noticia global, con titulares, gráficos y debates que alcanzan a millones en horas. La experiencia de la pandemia mostró cómo una enfermedad puede trastocar economías, iglesias y prácticas religiosas. En ese sentido, la pestilencia que Jesús menciona puede leerse también como un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a lo invisible. En este punto conviene detenernos un instante y mirar cómo estas primeras 5 señales ya muestran una dinámica de entrelazamiento. Guerra que conlleva desplazamientos y hambruna. Terremotos que desgarran la infraestructura sanitaria, enfermedades que se propagan con mayor facilidad en poblaciones debilitadas. No son eventos aislados ni un listado sin conexión, son partes de un mismo tejido de fragilidad humana. 6. El texto de Mateo añade una señal que no es principalmente física, sino moral y relacional. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí la expresión no apunta a un fenómeno político ni geográfico, sino a la condición del corazón humano. En el mundo contemporáneo existen indicadores sociológicos que alertan sobre cambios en patrones de relaciones, estudios sobre soledad, disminución de redes comunitarias y la erosión de confianza social en numerosos contextos. La digitalización de la vida, que en otros apartados hemos visto como amplificadora de las noticias y las crisis, también reconfigura la manera en que nos vinculamos. Las relaciones pueden volverse más superficiales, más instrumentales. Eso no quiere decir que el amor haya desaparecido, quiere decir que, en términos colectivos, la expresión del amor activo, la compasión que se traduce en servicio, se puede ver erosionada cuando predominan el temor, la polarización y el interés propio. Aquí también conviene matizar, el amor de muchos se enfriará, no es una sentencia totalizadora. La Escritura misma anticipa comunidades de fe que brillan precisamente en medio de la oscuridad. Pero el diagnóstico es claro. Hay una tendencia cultural que dificulta la empatía sostenida y el compromiso sacrificial. Para la comunidad cristiana esto constituye una llamada urgente a cultivar amor activo, hospitalidad y servicio donde el entorno favorece lo contrario. Minigancho. Cuando el amor se enfría, la proclamación del Evangelio adquiere una urgencia nueva, y eso nos conduce a la 7ª señal que cierra el circuito profético de Jesús. 7. Y será predicado el Evangelio de este reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Aquí la expresión admite matices de interpretación. Significa todas las naciones, en sentido geográfico, es decir, cada país del planeta, o se refiere a todas las etnias y grupos humanos, etne. Los traductores y estudiosos han propuesto ambas lecturas y hay margen para considerarlas complementarias. Lo que sí resulta innegable es que, desde la imprenta hasta las plataformas digitales,
El alcance del mensaje cristiano es hoy mayor que nunca. Proyectos como Joshua Project, junto a iniciativas de traducción bíblica, aplicaciones móviles de la palabra y medios digitales, reportan un acceso sin precedentes a porciones del Evangelio en lenguas antes no alcanzadas. A la vez, la movilidad humana y las redes sociales multiplican las oportunidades de encuentro, así como los desafíos. La difusión no equivale automáticamente a conversión ni a transformación sostenida. Si observamos las cifras y las tendencias, vemos que hay más traducciones, más recursos móviles y más iniciativas misioneras que aprovechan la tecnología. Esto no prueba que el tiempo se haya acabado, pero sí indica que la infraestructura para que el Evangelio sea proclamado está más extendida que en cualquier otro momento de la historia. Detenerse aquí implica reconocer una tensión, mientras que las señales 1.6 describen un cuadro de fragilidad, violencia y erosión relacional. La séptima señal introduce la inversión teológica que siempre acompaña al anuncio cristiano. Precisamente en medio del desmoronamiento humano, el mensaje de esperanza puede llegar con amplitud histórica. Hemos recorrido así las 7 señales que Jesús mencionó en Mateo 24 y las hemos relacionado con realidades contemporáneas. La velocidad y omnipresencia de las noticias de guerra, la reconfiguración de bloques y tensiones entre naciones, la dispersión de terremotos, la multiplicidad de crisis alimentarias, la presencia de pestilencias emergentes, el enfriamiento del amor en lo social y la ampliación del alcance del Evangelio gracias a tecnología y movimientos misioneros. Instituciones como CIPRI, USGS, WFP y la OMS ofrecen datos que permiten verificar cada una de estas dimensiones, y proyectos misioneros documentan ampliaciones en el alcance comunicativo del Evangelio. Pero la lectura responsable exige no convertir estas correlaciones en cálculos cronológicos. La Escritura prohíbe fijar fechas o caer en la arrogancia de quienes creen conocer el día y la hora. Ahora bien, hay una pregunta que no podemos eludir. ¿Por qué hablar de esta generación como la generación que vería este cumplimiento? Mateo 24 usa expresiones temporales que han sido interpretadas de maneras diversas por los comentaristas. Algunos sostienen que Jesús hablaba de la generación contemporánea a la destrucción del templo en el año 70. Otros ven un horizonte escatológico más amplio que abarca hasta el fin. En el planteamiento que aquí presentamos, la expresión «esta generación» no es solo un dato cronológico. Tiene que ver con la conjunción de factores técnicos, culturales y comunicacionales que hacen que las señales enumeradas por Jesús se presenten juntas y con un impacto global sin precedentes. La tecnología de la información, la interdependencia económica, la movilidad de poblaciones y la escala de impacto de desastres y epidemias son elementos que no existían con la misma intensidad hace 2000 años. Ese contexto singular es lo que permite sostener que estamos ante una condición inédita. No debemos convertir esta posibilidad en pánico. La exhortación de Jesús es pastoral. Velad pues, porque no sabéis en qué día vuestro Señor vendrá. Esa vigilancia no es paranoia, es estar despiertos en una vida de oración, de testimonio y de praxis cristiana coherente. Significa preparar el corazón para la venida del Señor más que preparar un calendario de fechas. Es cuidar a los pobres, anunciar el Evangelio con humildad y perseverar en la esperanza. Mientras consideramos estas implicaciones, hay áreas donde la discusión exige más detalle y datos concretos. ¿Cómo interpretar la noción de naciones en relación con el alcance del Evangelio? ¿Qué evidencia numérica sostiene la idea de que hoy el Evangelio llega a todas las naciones de una forma nueva? ¿Cómo se entrelazan exactamente hambruna y conflicto en los reportes del WFP y qué papel juega el cambio climático en esa ecuación? ¿Qué muestran los registros del USGS sobre la distribución geográfica y la frecuencia de los seismoi en las últimas décadas? Y tal vez la pregunta que más inquieta, ¿qué implica todo esto para tu vida hoy, aquí y ahora? Responder a esas preguntas necesita más espacio. Entraremos en esas líneas de evidencia con cifras, gráficos y casos concretos. Examinaremos la lectura léxica de pasajes clave con mayor detalle y, sobre todo, pondremos énfasis pastoral en los pasos concretos que la Biblia nos pide dar frente a estos signos.
Antes de hacerlo, queda por explorar con mayor profundidad la quinta y la sexta señal en su entronque con los sistemas globales de salud y con los indicadores sociológicos que apuntan al enfriamiento del afecto humano. También debemos examinar con calma la séptima señal. ¿Qué significa predicar a todas las naciones en una era de comunicación masiva? ¿Y cuáles son las limitaciones y oportunidades reales para una misión que quiere ser fiel y respetuosa? Mientras preparo ese examen más detallado, te dejo con una reflexión. La profecía bíblica siempre tiene dos movimientos inseparables: advertencia y esperanza. No sirve para crear alarma vacía ni para alimentar orgullo espiritual, sino para llamar al arrepentimiento, a la fidelidad y a la urgencia amorosa de compartir la buena noticia. En la siguiente sección entraremos en datos concretos y testimonios que iluminan esas líneas, desde cifras verificables hasta historias humanas que recogen la experiencia real de quienes viven estas señales en primera persona. Vamos a entrar ahora en el detalle que prometí: datos, voces autorizadas y un examen más fino de las dos señales que pedían mayor atención: pestilencias y enfriamiento del amor, y luego una mirada exhaustiva a la séptima señal y al argumento de por qué esta generación puede ser la que presencie la convergencia. Tras ese análisis vendrá la aplicación pastoral concreta, pasos que debes considerar hoy si este diagnóstico te interpela. Pestilencias, evidencias, mecanismos y límites interpretativos. Cuando hablamos de pestilencias, loimos en el griego, no estamos invocando un catálogo de terrores. Estamos apuntando a una realidad biológica y social que ha mostrado capacidad de alterar la vida colectiva a gran escala. Para comprenderlo, hay que separar varias capas: la biológica, patógenos, vectores, zoonosis; la estructural, sistemas de salud, logística, cadenas de suministro; y la comunicativa, velocidad de información, pánico o resiliencia social. Primera capa: patógenos y dinámicas biológicas. En las últimas 2 décadas, la comunidad científica ha observado un incremento en la aparición de enfermedades zoonóticas, patógenos que saltan de animales a humanos, debido a la combinación de deforestación, intensificación agrícola, comercio de vida silvestre y expansión urbana. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y centros de investigación han venido advirtiendo que los riesgos de brotes son reales y recurrentes. Hemos tenido pandemias o emergencias de impacto global, COVID-19, y brotes regionales con alta mortalidad, ébola, por ejemplo, además de episodios repetidos de gripe aviar en aves con ocasionales implicaciones en humanos. La evolución microbiana también ha puesto sobre la mesa otro riesgo distinto: la resistencia antimicrobiana, que la OMS señala como una de las principales amenazas para la salud moderna si no se toman medidas sanitarias y regulatorias a gran escala. Segunda capa: sistemas y vulnerabilidad. Un brote tiene impacto local o global en función de la capacidad de respuesta. Aquí entra el papel de las infraestructuras sanitarias, la logística humanitaria y la cooperación internacional. Países con sistemas de salud frágiles o con zonas de conflicto que impiden la llegada de ayuda ven multiplicado el efecto de una enfermedad. Las enfermedades no actúan en vano, encuentran poblaciones debilitadas por hambre, desplazamiento o falta de acceso a cuidados básicos. Esto lo hemos visto en lugares donde brotes sanitarios y guerras se superponen, generando crisis que los sistemas de salud no pueden contener. Tercera capa: la información y la percepción pública. La era digital transforma la manera en que se perciben las pestilencias. Noticias, gráficos y modelos circulan en tiempo real. La OMS y otros organismos emiten alertas. Medios y redes amplifican, a veces con rigor y otras veces con confusión. Esa difusión masiva es un elemento que Jesús, con su énfasis en reportes y en la visibilidad del sufrimiento, parecía prever en términos de experiencia humana. Una plaga que antes podía ser local, hoy es, en pocas horas, asunto de la agenda global. ¿Qué dicen las instituciones? La OMS publica listados de prioridades, alertas y evaluaciones de riesgo. Advierte sobre la necesidad de vigilancia epidemiológica y de sistemas de salud resilientes.
No voy a dar cifras exactas que pudieran variar por años o por actualizaciones, pero sí es justo decir que organismos mundiales han repetido la advertencia. Emergencias sanitarias seguirán ocurriendo y su impacto depende en gran medida de la interacción con otros factores, conflicto, hambre, movilidad humana. Presentar esto como una prueba matemática del fin sería equivocado. Presentarlo como parte de un cuadro de fragilidad humana, enlazado con las otras señales, es una lectura responsable. Convergencia entre pestilencias, hambruna y conflicto. Este es un punto crucial para la interpretación. Las enfermedades generalmente se vuelven más letales o frecuentes cuando coexisten con hambruna, desplazamiento y colapso de servicios. El Programa Mundial de Alimentos, WFP, ha documentado la relación entre conflicto y seguridad alimentaria, guerras que destruyen cosechas, bloqueos que impiden la llegada de alimentos y precios internacionales que afectan a países dependientes de importaciones. A su vez, poblaciones malnutridas tienen sistemas inmunológicos más debilitados, lo que acelera la propagación y mortalidad de enfermedades. En otras palabras, la sumatoria de señales produce un efecto mayor que la simple adición de sus partes. Por eso, cuando Jesús habló de hambres, pestilencias y terremotos en conjunto, no era una lista accidental, expresaba un cuadro de vulnerabilidad interconectada. Si nos limitamos a tomar cada elemento aisladamente, perdemos la lectura profética y pastoral. La labor de la Iglesia y de la comunidad cristiana en contextos así no es especular, es intervención, socorro, oración y testimonio coherente. La señal social, el amor de muchos se enfriará. Este enunciado de Mateo 24 toca el corazón del diagnóstico escatológico. No toda señal es externa o física, algunas son internas, morales y relacionales. La frase, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, apunta a una erosión del afecto activo. Aquí conviene distinguir entre dos movimientos. Por un lado, la constatación sociológica, tendencias de aislamiento, caída de redes comunitarias, aumento de la polarización. Por otro, la aplicación espiritual, cómo responde la comunidad creyente ante ese fenómeno. Evidencia sociológica y tecnológica. En estudios realizados en distintos países se ha observado una sensación creciente de soledad, una reducción en el tiempo dedicado a comunidades locales y una erosión de la confianza social en algunos contextos. La digitalización produce conexiones nuevas, pero no siempre más profundas. Likes y mensajes instantáneos no reemplazan la hospitalidad sostenida o el servicio sacrificial. La polarización política y cultural puede endurecer corazones y el miedo, producido por inseguridad, crisis económicas o manipulación informativa, puede reducir la empatía. Implicaciones teológicas. La Escritura no ignora estas dinámicas. El enfriamiento del amor aparece como consecuencia de la multiplicación de la iniquidad. La respuesta bíblica no es resignación, sino reactivación. La llamada es a amar más, a ser sal y luz, a mantener la hospitalidad y la compasión. En ese sentido, la señal no es una sentencia eterna sobre la humanidad, es una convocatoria a la Iglesia para mostrar el rostro de Jesús en tiempos de sequía afectiva. ¿Cómo medir el enfriamiento del amor sin caer en fatalismos? No hay una encuesta que mida amor globalmente con precisión científica. Lo que sí hay son indicadores. Menos voluntariado en ciertos contextos, caída de pertenencia institucional, encuestas de bienestar subjetivo y de confianza interpersonal. Estos datos sirven para confirmar una tendencia que la experiencia pastoral percibe. En muchos lugares, el tejido comunitario se ha debilitado. Pero esto también abre oportunidad. Cuando la cultura tiende a la frescura relacional, la Iglesia puede ser la que revierta esa tendencia mostrando compromiso, cuidado y sacrificio. La séptima señal: será predicado el Evangelio a todas las naciones. Llegamos a la señal que introduce esperanza y misión en medio del diagnóstico sombrío. Aquí la lectura exige equilibrio, reconocer que el alcance comunicativo del Evangelio es hoy extraordinario, pero también reconocer los matices entre difusión, recepción y transformación. Alcance tecnológico y comunicativo.
Nunca antes en la historia la palabra de Dios ha tenido un acceso tan amplio a audiencias diversas. Las ventajas son múltiples: traducción acelerada de porciones bíblicas a idiomas minoritarios, aplicaciones bíblicas que permiten lectura offline en lenguas locales, radio y televisión comunitaria, redes sociales, podcasts y recursos audiovisuales. Proyectos misioneros y organizaciones como Joshua Project realizan inventarios de grupos étnicos y su acceso al Evangelio, y registran que hay un crecimiento en la disponibilidad de recursos en idiomas que hasta hace pocas décadas carecían de Biblia o materiales cristianos. Limitaciones y matices, pero hay que ser honestos. Predicado no equivale automáticamente a aceptado ni a transformación de vida. La mera transmisión del mensaje no garantiza conversión ni discipulado. Además, acceso no es presencia sostenida. Una comunidad alcanzada con un video o una traducción puede necesitar luego acompañamiento pastoral, formación y apoyo para madurar. Por eso la lectura fiel del texto requiere una visión pastoral. La llegada del Evangelio a muchas partes del mundo es una condición que Jesús señala, pero su impacto pleno depende de la obra del Espíritu y del testimonio vivo de la Iglesia. Dos preguntas sensibles en relación a esta señal. 1. Se refiere a todas las naciones, a países o a grupos étnicos, etne. El griego puede permitir ambas lecturas. Muchos expositores señalan que el sentido más probable es étnico o tribal. Etne apunta a grupos humanos con idiomas y culturas distintas. De cualquier modo, la versión amplia no cambia la lógica pastoral. El llamado sigue siendo llevar el Evangelio con fidelidad contextualizada a todo grupo humano. 2. ¿Estamos en la fase de cumplimiento final de esta señal? Una vez más, cuidado con las certezas. Lo que sí podemos afirmar con prudencia es que la infraestructura para la predicación global del Evangelio está hoy más extendida que en cualquier otra era. Tecnología, movilidad humana y esfuerzos misioneros crean un escenario en el que la proclamación llega a rincones antes inaccesibles. Esa constatación es motivo de esperanza y de responsabilidad. Profundizando el argumento histórico, porque esta generación puede ser singular. Hemos afirmado que la condición actual es inédita por la conjunción de factores técnicos, sociales y comunicativos. Ahora conviene explicar con más precisión esos factores y por qué los comentaristas serios del texto han señalado que el enunciado sobre esta generación tiene un componente más que cronológico. Tiene que ver con la modalidad de la experiencia humana ante los signos. 1. Escala y velocidad informativa. En el mundo antiguo, un terremoto podía afectar regiones pero permanecer desconocido fuera de un área amplia por años. Hoy, cualquier catástrofe aparece en pantallas globales en minutos. El verbo akouo en Mateo 24 no solo indica escuchar. En el contexto del discurso tiene la carga de recibir reportes, de hacerse noticia de modo continuo. La tecnología ha hecho que esa dimensión sea cualitativamente distinta. 2. Interdependencia económica y logística. La cadena de suministro global significa que un conflicto en una región productora de cereales puede repercutir en precios y disponibilidad en continentes enteros. El WFP ha documentado cómo la interdependencia y la guerra, con bloqueos portuarios o destrucción de infraestructuras, multiplican el riesgo de inseguridad alimentaria lejos del epicentro del conflicto. Esa dinámica es relativamente nueva a escala global. 3. Movilidad humana y alcance misionero. Nunca antes la humanidad había sido tan móvil. Eso tiene dos consecuencias: mayor vulnerabilidad a la propagación de enfermedades y, por otro lado, mayor posibilidad de que el Evangelio llegue a través de migración, diásporas y redes transnacionales. A esto sumamos traducciones bíblicas y medios digitales que multiplican el acceso. 4. Intensidad y visibilidad de desastres. La combinación de cambio climático, urbanización en zonas de riesgo y crecimiento demográfico ha hecho que los desastres naturales se cobren más vidas humanas y tengan mayor impacto social que en ciertas eras del pasado. Si a eso añadimos la cobertura mediática y la percepción global inmediata, la experiencia colectiva de sismicidad, inundaciones o sequías se intensifica.
Todo esto no es ciencia ficción ni predicción esotérica, son condiciones verificables que conforman una singularidad histórica. Aún así, reitero la advertencia: singularidad no equivale a determinismo cronológico. No estamos diciendo tal año o tal generación por fecha exacta. Estamos distinguiendo una generación caracterizada por la convergencia de factores que hacen que las señales de Mateo 24 aparezcan juntas y con impacto mundial. Lectura léxica puntual. Esta generación, y genea. Un punto textual que merece cuidado es la palabra griega traducida por generación, genea. En el griego koiné, genea puede expresar distintos sentidos: una generación cronológica, una clase de hombres, por ejemplo, esta gente, con una actitud determinada, o un periodo de tiempo caracterizado por rasgos propios. Muchas exégesis contemporáneas apuntan a que Jesús usó la expresión con doble densidad. Por un lado, tenía en cuenta la generación inmediata, los oyentes que vivieron la destrucción del templo. Por otro, la palabra remite a la categoría de un tipo de tiempo que podrá mostrarse cuando ciertas condiciones históricas ocurran. Esa lectura dual permite conciliar el uso histórico del discurso con su validez escatológica prolongada. En términos prácticos, para nosotros hoy, la pregunta decisiva no es si genea refiere estrictamente a generaciones cronológicas, sino si las condiciones descritas por Jesús se encuentran reunidas de forma tal que la experiencia de su audiencia cobró una dimensión única. Casos concretos y documentación. Ejemplos ilustrativos. Permíteme traer algunos ejemplos ilustrativos que no buscan agitar pánico, sino mostrar realidades documentadas por instituciones reconocidas. No daré números que requieran actualización precisa, más bien usaré rangos y proposiciones verificables. Ejemplo 1. Conflicto y comida. Distintos conflictos contemporáneos han interrumpido cosechas, portuarios y rutas comerciales, lo que ha repercutido en precios y acceso a alimentos en países distantes. Informes de agencias humanitarias muestran que en contextos de guerra hay mayor riesgo de inseguridad alimentaria aguda, desplazamientos masivos y dependencia de asistencia internacional. Ejemplo 2. Terremotos recientes de alto impacto humano. Eventos sísmicos recientes han provocado no solo víctimas, sino colapso de estructuras sanitarias y desplazamientos masivos, lo que subsecuentemente aumentó la incidencia de problemas de salud pública y puso en tensión los sistemas de respuesta. Ejemplo 3. Pandemias y remezón social. La experiencia de la pandemia global de COVID-19 puso en evidencia la interdependencia económica, la fragilidad de cadenas de suministro y la manera en que una enfermedad puede alterar cultos religiosos, economía y la vida social. También mostró la importancia de coordinaciones internacionales y de sistemas de vigilancia. Ejemplo 4. Presencia del Evangelio en lenguas antes inaccesibles. Proyectos de traducción, aplicaciones móviles y redes misioneras han permitido que comunidades que antes no disponían de material en su lengua tengan ahora acceso a fragmentos de escritura y recursos formativos. Al mismo tiempo, la presencia del Evangelio no siempre se traduce automáticamente en comunidades discipuladas. El desafío misionero sigue en pie. Cada ejemplo ilustra una pieza del rompecabezas. Ninguno por sí solo prueba el fin, pero juntos configuran un panorama que encaja con la lógica del discurso de Jesús si se lee con honestidad. Aplicación pastoral. ¿Qué hacer hoy? Pasos concretos. Llegamos a la pregunta práctica. Ante este diagnóstico, ¿qué debes hacer tú? La respuesta bíblica combina conversión personal, vigilancia espiritual y acción práctica en el mundo. A continuación propongo pasos concretos y verificables, todos en marco pastoral de esperanza y responsabilidad. 1. Examina tu vida con honestidad y busca a Dios. La invitación al arrepentimiento no es moralismo, es vuelta a la verdad que trae vida. Romanos 10:9 resume la base de la esperanza. Confesar a Jesús como Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos abre la puerta a la salvación. Si no has tomado esta decisión, párate delante de Dios con confesión sincera. 2. Velad en oración y en santidad.
Mateo 24, 42 y 44 nos llaman a estar despiertos. La vigilancia cristiana implica vida de oración, estudio de la palabra y un estilo de vida que refleje la esperanza del Evangelio. No es estar en alarma constante, sino vivir con disciplina espiritual. 3. Prepara a tu familia y comunidad con prudencia. Esto no equivale a acumular por miedo, sino a ejercer sabiduría práctica, tener un plan de emergencia, compartir recursos con vecinos vulnerables y fortalecer redes de cuidado. La iglesia local debe ser el primer lugar donde se organiza la ayuda y la hospitalidad. 4. Involúcrate en obra de misericordia y en la misión. Si las señales muestran sufrimiento humano, la respuesta cristiana es compasión activa, apoyo a proyectos de ayuda humanitaria, voluntariado, solidaridad con desplazados y participación en iniciativas misioneras que vayan más allá de la mera difusión del mensaje y busquen discipulado sostenible. 5. Educa tu juicio y evita teorías conspirativas. Ser discípulo también es ser prudente en el uso de información. Busca fuentes confiables, agencias humanitarias, organismos científicos reconocidos, y evita discursos que fomenten odio o xenofobia. La Escritura nos llama a amar incluso en tiempos difíciles. 6. Apoya la formación y la traducción bíblica. Si la séptima señal indica mayor acceso posible al Evangelio, no pierdas la oportunidad de invertir en formación de líderes locales, en traducciones y en recursos que permitan que el mensaje se arraigue y produzca vida transformada. 7. Mantén una esperanza activa. La profecía bíblica tiene dos direcciones, advertencia y consuelo. En 1 Tesalonicenses 4, la esperanza cristiana se expresa en la seguridad de la venida del Señor y en la exhortación a vivir en santidad. En 2 Pedro 3 se nos recuerda a esperar el cumplimiento divino con vidas de integridad y piedad. La vigilancia no debe paralizar, debe avivar la misión. ¿Cómo vivir esto en comunidad? Propuestas prácticas para la iglesia local. La iglesia es el cuerpo visible del reino y, por tanto, su respuesta debe ser integral. Algunas prácticas concretas: crear equipos de respuesta y redes de ayuda en la comunidad para emergencias locales, alimentación, albergue temporal, atención básica. No se trata de sustituir a las instituciones públicas, sino de ser la primera red de apoyo para los más vulnerables. Formación bíblica sobre escatología responsable, predicar con equilibrio, enseñar el texto de Mateo 24 en su contexto literario y teológico para evitar sensacionalismos, acompañamiento pastoral para la ansiedad y el miedo, ofrecer grupos de oración, consejería y apoyo práctico para personas afectadas por crisis, fomentar el discipulado que produzca resiliencia espiritual, formar líderes que puedan acompañar a nuevos creyentes y sostener comunidades en contextos complejos. Participar y apoyar iniciativas misioneras comprometidas con la traducción, el trabajo contextual y la sostenibilidad comunitaria. Respuestas a objeciones comunes. En este punto es sano anticipar algunas objeciones y responder con claridad. Objeción 1. Esto suena a alarmismo. Respuesta: no es alarmismo, es lectura de señales con responsabilidad. La llamada es a la conversión y a la compasión, no al pánico. La preparación que propone la Escritura es espiritual y práctica, no especulativa. Objeción 2. ¿Por qué asociar datos científicos con profecía? Respuesta: porque leer la Escritura en diálogo con la realidad es un método bíblico de sabiduría. Las instituciones científicas y humanitarias nos ofrecen información sobre el mundo creado. La Escritura nos ofrece interpretación teológica y pastoral. Juntas nos ayudan a responder mejor. Objeción 3. ¿No estás fijando fechas? Respuesta: no. El propósito es identificar señales y exhortar a la vigilancia, no establecer cronogramas. La Escritura prohíbe fijar fechas y lo más fiel que podemos hacer es permanecer alertas sin caer en el calendario. El clímax pastoral. La convergencia nos exige una decisión ahora. Hemos trazado evidencia, hemos examinado lexemas griegos y hemos visto cómo instituciones como la OEMS, el WFP, el USGS y registros misioneros muestran realidades relevantes. La suma de esas piezas no es un rompecabezas cerrado, es una llamada a la acción. Jesús no pretende aterrorizar, sino movilizar el corazón. Velad, pues,
porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. La vigilancia que Él pide es doble, una vigilancia del corazón, santidad, oración, arrepentimiento, y una vigilancia en la praxis, misericordia, misión, preparación responsable. Si este mensaje te interpela, hay decisiones concretas que puedes tomar ahora. Confesión sincera, compromiso con la iglesia local, comenzar un plan de ayuda comunitaria, apoyar esfuerzos misioneros y formarte en el discernimiento de noticias. Si ya eres creyente, tu tarea es redoblar la fidelidad, amar más, servir más, proclamar la esperanza en medio de la fragilidad. Una advertencia pastoral final. No caigamos en la violencia espiritual de señalarnos unos a otros como justos y faltos, ni en la retórica de temor que empuja a la exclusión. Cristo llama a la comunidad a ser puente, no muro. La lectura responsable del discurso de Mateo 24 impulsa a la Iglesia a ser signo del reino, testimonio, compasión y fidelidad, bendición y llamado final. Si este mensaje ha removido algo en ti, ora ahora con el corazón abierto. Si necesitas guía, busca la comunidad local que practique discipulado y acompañamiento. Recuerda las palabras de la Escritura. Confiesa a Jesús con fe. Romanos 10:9. Mantente vigilante. Mateo 24, 42, 44. Vive con la esperanza activa que impulsa al servicio. Tesalonicenses 4 Duns Pedro 3. Si este video te ha sido útil, comparte con alguien que esté buscando respuestas y suscríbete para que podamos seguir ofreciendo estudios responsables sobre profecía y vida cristiana. Que el Señor les guarde, les haga firmes en la fe y les dé gracia para perseverar en amor y en buenas obras. Amén.